Hola, bienvenidos a este seminario de Drum Doctor. Lo vamos a llamar Introducción al Drum Doctor. Mi nombre es Sebastián Tano Cavaletti y les quiero dar la bienvenida a esta masterclass presentada por estas marcas que amo y que uso hace tantos años, que son Pearl y Siljan. Están abiertos a hacer preguntas, la idea es interactuar, espero poder recibir, si alguno tiene alguna pregunta, recibir alguna pregunta y poder responder sobre esto que a muchos les inquieta cada vez más, que es el tema del Drum Doctor. Les hago una pregunta, para ustedes, ¿qué es un Drum Doctor? ¿Quién me puede compartir alguna opinión? ¿Qué es un Drum Doctor? Ya que están acá, introducción al Drum Doctor. ¿Qué corno estamos haciendo acá si no sabemos qué es? ¿Qué es? ¿Qué es un Drum Doctor? Los escucho. Ah, no. Son... sí. Curar la batería por... Es muy buena. Está buena. Otra... Sí. ¿Un doctor qué? Que pueda optimizar la batería. Está buena también. Está buena. Otra respuesta, ¿qué es un Drum Doctor? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Por qué estamos acá? ¿No? Esta introducción al Drum Doctor. Decime, ¿qué es para vos? Es una persona que sabe afinar la bata. Algo así. Ok, bien. Les hago otra pregunta. Para ustedes, ¿qué es afinar la batería? ¿Qué es afinar una batería? ¿Puede estar desafinada? Puede estar desafinada. Pero esa misma batería también puede estar desafinada, puede estar afinada, según el contexto. Entonces, ¿saben qué? Hay una palabra que a nosotros nos pesa mucho, los bateristas en especial, que es la palabra afinar la batería. ¿Por qué? La batería no está en la 440 afinada o desafinada. No. Eso es la guitarra, eso es la voz, instrumentos armónicos. Esa no es la naturaleza de la batería. Y esto es muy importante. En el 90% de los casos, nosotros no es que afinamos el tambor en re, una octava más abajo el bombo, y así en escalas de terceras, quintas o cuartas, los toms. No es la naturaleza de nuestro instrumento. Nosotros la batería la alineamos a un contexto musical, a un contexto acústico. Es esa la naturaleza de nuestro instrumento. Entonces, muchas veces podemos presentar un tambor. Si no tengo un contexto, hay una opinión personal, a alguno le puede gustar más, a otro menos. Pero eso ya es subjetivo, me gusta o no me gusta. Pero no decimos está afinado o desafinado. Cuando una nota está desafinada, está desafinada. Ahora, podemos decir, este tambor está afinado. Este tambor está afinado. Y este tambor está afinado también. La verdad es que todas las opciones, las tres opciones, son válidas. Todos a la final, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo sé yo cuándo está alineado ese contexto? Entonces, primero, me gustaría compartirles con ustedes una de las máximas de un Drum Doctor. Vamos a ir definiendo de a poquito y vamos a ir entendiendo mejor qué es un Drum Doctor y de qué se trata el arte del Drum Doctor y de alinear la batería. Primero, no hablamos de afinar la batería. Hablamos de alinearla. La alineamos a un contexto acústico y a un contexto musical. Como ustedes saben, cuando venimos a una sala como esta, ¿no? Un lugar gigante y toco la batería. Qué linda suena esta perla. Cuando tocamos la batería y de repente nos encontramos en un lugar gigante, la batería reacciona a su contexto acústico de una manera determinada. Ahora, si yo esto lo llevo al baño, va a sonar totalmente diferente la batería y así todos los que son bateristas y los que están acostumbrados a lidiar con este tipo de situaciones, saben que nosotros la batería la sacamos del lugar y la tenemos que alinear a ese contexto acústico. Entonces, punto 1, el instrumento, la batería, siempre lo estamos alineando. Si quieren usar la palabra afinar, bienvenidos, pero siempre recuerden que la palabra afinar en nuestro instrumento es muy subjetivo. No es afinado o desafinado, es me gusta, es funcional a su contexto acústico o musical. Y en ese sentido decimos, sí, ok, me gusta, vamos a grabar el instrumento. En el caso que lo vayamos a grabar o a tocarlo en vivo. ¿Hasta ahí? ¿Alguno tiene alguna duda? Perfecto. Ay, pero la pucha.
Decime. Sí. Mirá, a ver, repito tu pregunta para los que no escucharon. El bajista le pedía que afine los toms con respecto al bajo. Digamos, tal vez en la armonía de la canción, según, no sé, el tom 1 o la chancha, el que uses más lo puedes afinar en la tónica y el resto en intervalos de terceras o cuartas. Ahora, mirá, lo más importante cuando nosotros tocamos la batería, el carácter más importante de la batería es el bombo y el tambor. Digamos que el tambor primero, el redoblante, y después el bombo. Básicamente el bajo va a estar compartiendo rango de frecuencias con el bombo. Yo creo que más importante es el bombo, porque es lo que más va a estar compitiendo con el bajo en ese rango. Entonces te diría, primero prestarle atención al bombo y donde se lleva bien en la armonía del bajo, pero que no compita también, que no se cancele. Por eso muchas veces, viste que cuando se toca heavy, que esos son bajos muy graves, por eso el bombo con tanto kick, con tanto ataque, querés que defina, no que, digamos, si estuviera tan gordo como el bajo, no entenderías qué está haciendo ninguno de los dos. Entonces, la idea es que se complementen. El contexto musical es el que te propone ese concepto, ¿no? Entonces vos decís, quiero que el bajo suene de una determinada manera y que el bombo maride sónicamente con ese bajo, que no lo anule, que se complete, para que no se pierda ninguno de los dos. Te diría, los toms es muy raro que uno... A ver, si te pidió que se lo afines, que afines a una tonalidad determinada, te diría, en la nota principal de la canción, toma tu tom de referencia. Algunos toman el tom 1, otros toman el tom de pie o la chancha como tom principal. Hay veces, viste que todos tenemos como un tom preferido, ¿no? Entonces, toma ese como tom principal y después, por terceras, si te da el rango de terceras, depende de las medidas de la batería, por rangos de 3 notas, o de 4, o de 5, o una octava, si tenés 2 toms, uno muy agudo y uno muy grave, ahí, digamos, busca armar la escala entre ese tom principal, ya sea chancha o tom 1, y el otro. Y en ese rango trata de moverte, ese es aplicar esa lógica. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Les voy a hacer una pregunta muy importante. Esta es mi caja de herramientas. Tengo un clavo, tengo un tornillo con una tuerca, tengo un martillo y una llave. La pregunta es, clavo, tuerca, llave, martillo. ¿Clavaría el clavo con la llave? Escucho. Por ejemplo, si tengo que clavar este clavo en la pared, ¿agarro la llave? O nadie agarró una herramienta en su vida, o tienen miedo que les tire con la llave, o creo que podemos todos coincidir en que si voy a clavar un clavo, ¿qué uso? ¿El martillo o la llave? Necesito su respuesta para continuar, si no, no digo nada. Ok, coincidimos todos que para clavar el clavo, ¿voy a usar el martillo? Sí, bien. La llave a la tuerca. Bien. Fíjense que lo que estamos haciendo es aplicar sentido común. Es sentido común, algo que nosotros fuimos aprendiendo en nuestros hogares por el mismo uso cotidiano en nuestro hogar. Fuimos aprendiendo, a nadie se le ocurriría, si tengo esas dos herramientas, decir, voy a clavar el clavo con la llave. En la batería pasa lo mismo. Un drum doctor toma decisiones permanentemente, pero aplica el sentido común. Tal cual ustedes aplicaron el sentido común y nadie usaría una llave para clavar un clavo, nosotros, los drum doctors, cuando tenemos que tomar decisiones con respecto al sonido de este instrumento, nosotros aplicamos el sentido común. Es un proceso de razonamiento. ¿La clave cuál es? Que nosotros conocemos nuestra herramienta. Cuando nosotros comparamos parches con herramientas, en definitiva esto es una herramienta para generar un sonido determinado y esta es una herramienta para el hogar, para una tarea del hogar, pero son herramientas y eso es lo importante. No pierdan nunca de vista este concepto. ¿Por qué? Porque cuando yo me hacen preguntas, Tano, bueno, pero un parche doble capa, simple capa, más grueso. Digo, pero ¿vos entendés de qué se trata cada parche y para qué lo querés usar? No, ¿qué sonido querés usar? Y ahí es cuando empieza un proceso de razonamiento. Es 100% lógica lo que uno aplica.
Uno entiende la herramienta, entiende la tarea y decide de estas tres herramientas cuál tengo que utilizar. Yo aplico lógica y ustedes también, después de esta introducción al Tram Doctor, van a ver que la van a aplicar. Bien, pregunta, ¿qué saben de parches? Vamos a entender las herramientas. ¿Qué saben de parches, por ejemplo? Bueno, no voy a hacer muchas preguntas porque ya veo que, como cuando me decían en el colegio, te comieron la lengua los ratones. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Ven que tengo dos parches diferentes acá? Uno es blanco, el otro es transparente. Bien. Ni siquiera pregunto, ni siquiera espero el silla. Entonces, uno transparente y uno blanco. Bien, a este le decimos arenado, en inglés coated, arenado. La diferencia entre estos dos parches, el espesor es exactamente el mismo, pero la diferencia es el acabado, la terminación. Uno tiene esta pintura blanca, el otro no la tiene. Este parche es exactamente igual que este. La diferencia es que este parche pasó por una máquina, le tiraron pintura y quedó así, transparente y blanco. La diferencia con respecto al sonido es que, vamos a ver si se escucha. A ver, ingeniero, a ver si se escucha. Vamos a escuchar este. Acá se percibe, no sé si ahí se percibe, también tenemos a la batucada o Olodum al lado totalmente enfiestados. Ok. ¿Escuchan la diferencia? A ver, este es un parche arenado y este es un parche transparente. La diferencia entre estos dos sonidos es que si alguno está familiarizado con el uso de geles o algún tipo de sordina, elementos para controlar los armónicos de un redoblante, por ejemplo, o de un tambor, por ejemplo, la famosa tela o toalla. Se seca el sonido, ¿no? Apoyo, lo seca. Entonces, cualquier elemento que yo monte sobre ese parche, lo que va a hacer es contener los armónicos, ese brillo, esa apertura. Entonces, este parche clear o transparente, cuando le suman la pintura, lo razono de la misma manera que razono la tela. Cuando esa pintura se adhiere al parche, lo hace más cálido. Entonces, la diferencia entre un parche clear o transparente y un parche arenado es que los arenados son más cálidos que los clear o transparentes. Entonces, si ustedes quieren un sonido más cálido, vamos a elegir este. Si queremos un sonido más brillante, vamos a elegir este. Creo que hasta ahí estamos súper bien. Ahora, dos parches transparentes. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar este. Ok. ¿Vieron que este es mucho más seco y más corto que este? Bien, perfecto. Gracias. Ya, mis mejores amigos. Entonces, este parche doble capa, este parche simple capa. ¿Se acuerdan que desde toda la vida o el hidráulico o el parche doble capa? Miren, yo les propongo esto para que sea fácil el proceso de razonamiento. Lo importante es no memorizar o repetir como loros, porque en los tiempos que corren vemos un montón de información, pero nada nos queda, nada, es como que nos cuesta entender. Podemos repetir como lorito un catálogo de pe a pa, pero nos cuesta, cuando llega el momento de tomar una decisión y digo, agarro el martillo o agarro la pinza, no sé cuál de las dos agarrar. Y pese a que me estudié todo el libreto sobre ese martillo, de dónde viene y dónde fue hecho, no sé cuál de los dos usar. Y ese es el objetivo de esta introducción al Tram Doctor, poder darles herramientas para que ustedes razonen y puedan entender mejor su instrumento. Entonces, parche doble capa, parche más grueso y un parche más delgado. La diferencia entre ambos parches, como me imagino que muchos ya lo saben, pero los parches doble capa o los parches más gruesos son parches que suenan más grave. ¿Sí? Cuanto más grueso es el parche, más grave es su sonido y a su vez es más corto, más controlado. Hay un montón de opciones. La verdad es que el mundo de los parches es enorme. Hay muchas opciones. Parches muchísimo más delgados, parches muchísimo más gruesos. Miren este parche, miren. Un parche muy delgado, es de una capa, pero muy delgado. Miren este parche. De una capa, pero más grueso. Y son los dos transparentes. Tal vez, si se los muestro a ustedes, se ven muy similares. La diferencia está al escucharlos. Entonces, importante, ¿saben por qué este parche
es tan delgado, se le dice bordonero. Para los que no saben, la bordona es este alambrecito. Este alambrecito es el que está acá abajo, en el redoblante, y es el que le da el sonido característico al redoblante. Entonces, si yo, miren, con bordona, uy, esperen que se cae, ahí va, con bordona, sin bordona. Entonces, esa bordona es lo que le da el típico sonido al redoblante. Entonces, yo necesito un parche muy delgado para que le transmita la sensibilidad a esa bordona. Si no, esa bordona no va a sonar bien. Si yo quisiera poner abajo del redoblante un parche más grueso, ese redoblante no va a sonar bien. Entonces, importante, parches delgados, parches bordoneros. Cuando vayan a una tienda, le dicen, necesito un parche bordonero. Y un parche bordonero tiene que ser así, muy delgado como la pielcita de una cebolla. Entonces, parches de una capa, parches de 2 capas, parches arenados y parches transparentes. Importante, si toco fuerte, me gusta tocar fuerte, es importante entender 2 cosas. Los parches son una hermosa inversión, pero tienen un costo. Entonces, si voy a tocar fuerte y compro un parche muy delgadito, me puede gustar mucho los parches delgados por su sonido, pero sepamos también que cuanto más grueso el parche, más resistente. Entonces, importante, tener en cuenta que si voy a usar parches para mi batería que uso todos los días para ensayar, practicar solo, ensayar con mi banda o tocar en vivo, importante, les recomiendo los parches gruesos de doble capa. Les va a hacer la vida mucho más fácil al generar menos armónicos, son mucho más fáciles de alinear o afinar o controlar los armónicos. Entonces, parches doble capa para la vida cotidiana. Cuando llega el momento de grabar, es muy importante tener en cuenta que los parches doble capa generan más peso, más cuerpo, y los parches más delgados son más abiertos, no tienen tanto cuerpo y a su vez generan más armónicos. Entonces, ¿qué sonido quiero? Entiendo la herramienta y decido, pinza o martillo. Es eso. Vamos entendiendo de qué se trata. Más allá, fíjense que yo no utilicé marca, modelo, nombre, apellido, nada. Estamos razonando el parche en su esencia. No estoy diciéndole ningún modelo para que ustedes no digan, no, es porque esta marca, ¿qué modelo dijo el Tano? No, acuérdense de esto, estamos razonando parches arenados, transparentes o clear, y parches más delgados y parches más gruesos. Bien, muchas veces me preguntan, Tano, ¿cuándo es el momento de cambiar un parche? Cuando voy a grabar el estudio, ¿cómo sé si tengo que cambiar el parche o no? Miren, acá tengo 2 parches exactamente iguales. Uno, este está usado. Miren cómo suena. Este está nuevo. Se escucha acá se escucha muy bien. No sé si ustedes pueden apreciar la diferencia. Este tiene un grave. Me traje a la tropa respondedora. Este tiene un grave muy importante y cuerpo, y este está seco, muerto, este parche. Entonces, ¿qué suele pasar? Miren, no sé si se llega a ver, pero el centro está vencido. El centro está vencido. Entonces, ¿qué pasa? Este parche, si yo lo tensiono, va a subir la afinación. En esa afinación me va a funcionar bien. Hasta ahí no voy a tener problema. El problema es cuando yo quiero bajar. Cuando quiero bajar la afinación, el grave no va a estar. ¿Por qué? Porque está vencido el centro, ya está seco el parche. En cambio, con un parche nuevo, en una afinación grave, tengo cuerpo. Con un parche vencido, seco, muerto, feo, como está estéril, no tiene esa vida y ese cuerpo que tiene un parche nuevo. Entonces, no quiere decir que cada vez que uno va a grabar tenga que cambiar los parches, pero tengan un parche nuevo a disposición. Eso es muy importante. El problema es, los parches usados o viejos o muy vencidos tienen muy poco rango de afinación. Tal vez funciona muy bien, pero en un rango determinado. Tal vez funciona muy bien ese rango para la vida cotidiana, de el ensayo, el vivo y practicar. El tema es, cuando vamos a grabar, queremos muchas opciones y tal vez nos piden alguna opción que nosotros, como nunca lo movimos de esa afinación, cuando queremos mover esa afinación y bajar el tambor, no nos suena, es por eso. Entonces, consejo, cada vez que entren en un estudio de grabación, tengan la precaución de tener un parche nuevo. No lo cambien si no quieren, no necesita 2 días,
tensarse, asentarse. No necesita es un parche, pero sí téngalo a disposición para justamente cuando llegue ese momento que le pidan, no está sonando ese tambor. Ah, bueno, espera que cambie el parche y ahí va a aparecer. El rango es mucho más amplio. Entonces, parches viejos, rango de afinación acotado. Parches nuevos, rango de afinación mucho más amplio. Bien, avanzamos. Vamos a hablar de platillos. Creo que muchos saben, pero vamos a repasar algunas cosas. El diámetro del platillo. Siljan, por supuesto. El diámetro del platillo. Cuanto más chico es el diámetro, el platillo es más agudo o más grave que un plato grande. ¿Escuchó? Más agudo. Vamos a comprobarlo por si alguno no lo sabía. Entonces, el diámetro del platillo es determinante en el tono del plato. Cuanto más pequeño, más agudo, cuanto más grande, más grave. Hasta ahí creo que todos me siguen perfecto. Ahora, miren, vamos a comparar algo muy interesante. ¿Qué opinan? ¿Cuanto más pesado es un platillo, va a sonar más agudo o más grave? A ver, ¿quién dijo más grave? Venite, vení. A ver si llegamos a escuchar todos esta comparación. Vení, ¿cómo te llamas? Vení, Gastón. Apurate que el tiempo en televisión es tirano, Gastón, por favor. Venga. Dale, vení. Ahí va. Ok, tenemos dos platos. A la vista son iguales. Dos Siljan Constantinopla de 20 pulgadas. Pero hay una diferencia. Dale, tócalo. Tócalo más fuerte a ver si se escucha. Ok, quédate acá, ¿eh? Ok. El tono de los dos. ¿Cuál es más grave y cuál es más agudo? Acá también el tema es el oído también, ¿no? No solo el plato. Me parece más grave este, más agudo este. Ok, vamos a escuchar. A ver. Ok, ahora vamos a escucharlo así, mirá. A ver, ¿qué opinan? ¿Cuál es más agudo de los dos? ¿Este? Ok. Vamos a escucharlo. No. O sea, en realidad es más agudo este. Yo digo, por eso no sé cómo se escucha ya. A ver. Yo no sé, Ricky, no sé si tal vez tiene que ver, si le podemos dar un poquito más o de ganancia al micrófono, no sé si se escuchará. ¿Se escucha bien? A ver, este es más agudo. Perfecto. Yo no sé si se escucha, no sé si tal vez ahora que te lo digo. Mira. Ok. La diferencia está en unos pequeños gramos. Este es más pesado que este. La conclusión es, a mayor peso, más agudo. Cuanto más metal tengo, es como el platillo de abajo. Por eso muchas veces los hi-hats tienen el platillo de abajo más agudo y el platillo de arriba más grave. ¿Por qué? Porque ese es el sonido que, digamos, de esa manera se complementan. Un sonido más agudo con un sonido más grave. Entonces, el platillo de abajo en el hi-hat es más pesado, el de arriba es más liviano. En este caso tenemos dos platos iguales. Hay una pequeña diferencia en el peso del plato. Entonces, a mayor cantidad de metal, cuanto más pesado es el platillo, va a ser más agudo. Perfecto. Entonces, ¿hay alguna duda? No, muy bien, se recibió usted. Gracias. Excelente, por favor. Un aplauso, por favor. Miren el esfuerzo que hizo. Ahí va. Entonces, los platillos, cuanto más pesado es el platillo, más agudo. Cuanto más liviano, más grave. Esto es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces
uno busca un platillo, se quiere comprar un platillo o no sabe, entonces tengan claro eso, más allá de la marca y el modelo. Cuanto más pequeño, más agudo. Cuanto más pesado, más agudo también. Tengan en cuenta eso. Muy diferente. Bueno, también lo podemos razonar con respecto a los diámetros de la batería, ¿no? Cuanto más pequeño es el diámetro, más agudo. Cuanto más grande, más grave. Entonces, fíjense, platillos, cuanto más pequeño, más agudo. Cuerpos, cuanto menos diámetro, más agudo. Cuanto más grande, más grave. Parece muy simple y muy obvio, pero cuando llega el momento de aplicar un proceso de razonamiento a una decisión, estas cosas hacen la diferencia. Si no, termino agarrando la pinza para clavar un clavo. Es lo que suele pasar. Yo no soy mago, solamente que me gusta entender mis herramientas porque las necesito para hacer música. Por eso tengo a Pearl y a Siljan, siempre brindándome las herramientas que yo necesito. Cuando llega el momento de ir al estudio y de grabar o tocar en vivo, lo que fuere, entiendo la herramienta, tomo una decisión. Si quiero un sonido abierto, voy a usar un parche más delgado. Si quiero un sonido más controlado y más grave, un parche más grueso. Si quiero un sonido agudo en un casco, voy a usar, ¿sí?, una medida más pequeña. Si quiero un sonido más grave, voy a usar una medida más grande. Siempre piensen en cuando digo medida, no solo piénsenlo en diámetro, piensen en capacidad cúbica de aire. Por ejemplo, este tom está encerrando una capacidad cúbica X de aire. Diámetro y profundidad determinan cómo va a sonar ese instrumento. Entonces, no solo piensen en el instrumento en una dimensión que es el diámetro, que es como lo que siempre solemos pensar, ¿no? Es como, bueno, si es de 10, y cuando preguntas la profundidad, muchos no sabemos. Entonces, siempre tengan en cuenta lo siguiente, diámetro tiene que ver con el tono. Profundidad tiene que ver con el cuerpo y el sustain. El aire juega, digamos, es como que, imagínense como una pelotita de ping-pong que va jugando entre los dos, se va moviendo entre los dos parches. Entonces, esos dos parches encierran aire. Ese aire, cuando yo golpeo el parche de arriba o el parche batidor, baja hasta el parche de abajo y empiezan a jugar el ping-pong con el aire, ambos parches. Piénsenlo, razonémoslo de esta manera. Sí. Estos dos parches están muy lejos uno del otro, esa respuesta va a ser muy lenta, va a tardar mucho en llegar el aire de un parche al otro. Si están más cerquita, va a ser mucho más rápido, no va a tener tanto cuerpo, no va a tener tanto aire. Entonces, con esto que quiero decirles, si tengo dos toms, uno de 10 por 8 pulgadas de profundidad y otro de 10 por 20 pulgadas de profundidad, el de 20 pulgadas de profundidad va a sonar mucho más lento, la respuesta va a ser más así mucho más lenta, pero va a tener mucho más cuerpo y más volumen y el sustain, o sea, cuánto permanece sonando, va a ser mucho más largo, o sea, va a ser tum. El otro va a ser tum cortito. ¿Por qué? Porque el aire recorre muy rápido y tiene poco aire. Entonces, siempre piensen que el sonido de un instrumento de percusión está dado por esa vibración o cómo circula el aire a través del casco y entre ambos parches. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta eso. Aire, volumen cúbico, no piensen solo en el diámetro, la profundidad es muy importante al momento de afinar o alinear o tomar decisiones con respecto al instrumento. Bien, voy a abordar algunas dudas frecuentes. Miren, bordonas. Antes les hablé, la bordona es lo que le da el sonido característico al redoblante. Hay muchas opciones de bordonas. Estos alambrecitos le decimos hilos en la jerga cotidiana. Entonces, esta es una bordona muy chiquita de 12 hilos y esta es una muy grande de 40 hilos. Ambas bordonas Pearl, una menos hilos, la otra tiene más hilos. Vamos a escuchar la diferencia. Muchas veces me preguntan, Tano, ¿y qué bordona le pongo? Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar, miren. A ver, permiso, Ricky, ¿eh? ¿Se escucha? A ver. 10 hilos. Vamos a escuchar 40 hilos. Miren. ¿Se siente la diferencia? Cuando, yo sé que es obvio, pero hay veces, solamente aplicando un proceso de razonamiento obvio, voy a entender algunas cosas. O sea, la bordona es lo que le da ese sonido tipo fritura, ese brillo al redoblante. Y no solo el redoblante, porque es
Cada vez que toco el bombo suena la bordona, siempre está sonando, cada vez que toca el bajo suena la bordona. Entonces, la bordona está siempre sonando. Nos guste o no, pero es lo que determina también, es parte del carácter de la batería. Entonces, bordonas más grandes, más sonido bordona. Es eso, el tambor al que yo se lo monte va a tener más sonido a bordona. Bordona más pequeña, voy a tener más sonido del casco, pero menos presencia de la bordona. O sea, más efecto bordona, menos efecto bordona. Yo sé que es muy simple el razonamiento, pero hay veces, pensándolo de esa manera, ya no me van a preguntar, che, ¿qué le pongo? ¿Cuál es mejor? ¿Una bordona de 20 hilos, de 40 hilos o de 10 hilos? No, la pregunta es ahora, para mí mismo, digo, ¿qué quiero? ¿Más presencia de la bordona o menos presencia de la bordona? ¿Qué quiero? ¿Me quiero un tambor más brillante o menos brillante? Y ahí decido, si quiero más brillo, bordona más grande, si quiero menos brillo, bordona más pequeña. Es muy simple, pero es así como se razona. Bien, dos ejemplos que me parece copados con respecto a la bordona. ¿Cuándo es momento de cambiar una bordona? Esto es momento de cambiar la bordona como antes el parche. Esto es inafinable. La idea es que la bordona copie la vibración del tambor, la copie fielmente. Entonces, esto ya hace lo que quiere, tiene vida propia esta bordona. Entonces, ¡fuc!, a la basura. Importante, otra cosa. Tenemos dos bordonas, China, barata, Pearl, de alta calidad. Miren, ¿ven? Esta es mucho más dura, la Pearl es más flexible, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Se acuerdan que antes les dije que el parche bordonero tiene que ser delgado para transmitirle la sensibilidad a la bordona? Bueno, ahora les digo, la bordona tiene que ser sensible y flexible para copiar esa vibración. Si la bordona no es flexible, no copia la vibración. Entonces, es importante ir entendiendo, repito, estas son nuestras herramientas. ¿Qué es un drum doctor? Un drum doctor es una persona que entiende las herramientas. Ni más ni menos que eso. Se especializa en estudios de grabación. El drum doctor básicamente se mueve en los estudios de grabación, trabajando junto a los músicos, a los productores, a los técnicos, proveyéndole no solo de equipamiento, sino también de alineación del instrumento a ese contexto acústico, musical y de producción. Importante, si el instrumento... Vieron que muchas veces nos dicen, qué fuerte suena la batería, qué fuerte suena la batería. A ver, si yo me pongo así, está Olodum al lado, pero acá la batería ni mu. Ahora, si la toco así o la toco así, es responsabilidad mía. Si la toco así o la toco así, es responsabilidad mía. Entonces, es responsabilidad mía. El sonido empieza por el músico. Cualquier cosa que nosotros dominemos, parches, tengamos el mejor instrumento del mundo, el sonido empieza por el músico. Y eso es muy importante entenderlo. Si yo no toco el instrumento no suena. Si yo no controlo mis dinámicas cuando voy a grabar, el drum doctor no puede hacer nada, ¿sí?, para solucionar eso. Entonces, somos un equipo. Cuando vamos a grabar está el productor, el drum doctor, el ingeniero y el baterista. Es muy importante que trabajemos todos alineados, todos sincronizados y todos jugando, a hacer música. Es eso, nos divertimos, la pasamos bien, pero estamos haciendo música y tenemos que funcionar bien como equipo. Un drum doctor es un productor artístico, pero especializado en batería. Entiende de producción, entiende el instrumento, entiende la herramienta y la pone a disposición de la música, como yo hoy los aplaudo y me puse a disposición de ustedes en esta introducción al Drum Doctor. Muchas gracias, gracias a Pearl, gracias a Siljan, gracias a Muestra Música. Yo soy Sebastián Tano Cavaletti, me encuentran así en redes sociales, si alguno tiene alguna inquietud, estoy a su disposición. Y los espero en el seminario de Drum Doctor, que lo doy ya hace 7 años y lo van a encontrar ahí en redes sociales. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Oh,